Hola a todos, mi nombre es Santiago del Castillo, soy médico de planta del Servicio de Cardiología y el coordinador del programa de cardio-oncología del hospital. Y les voy a hablar de estrategias de prevención en cardio-oncología. Obviamente, antes que nada, agradecer al comité científico y organizador de este simposio, a todos ustedes por participar en esta nueva edición del CUORE 2021. Cuando un paciente es sometido a un tratamiento para el cáncer y el riesgo, si uno mira el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en los años siguientes, es elevado. Algunos incluso plantean algo como lo que está representado en este gráfico. Más grande todavía el riesgo que cuando los pacientes tienen los clásicos factores de riesgo que todos conocemos. Los sobrevivientes al cáncer están expuestos a un riesgo de insuficiencia cardíaca mayor. Y la pregunta cuando uno habla de prevención en cardio-oncología, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué vamos a buscar prevenir. ¿Cómo vamos a tomar el evento de cardiotoxicidad? Si lo vamos a tomar como un evento dicotómico, es decir, aparece o no aparece cardiotoxicidad en el seguimiento, o si vamos a ver de una forma más bien como un continuo de riesgo. Un poco la idea de la charla es ver de qué lado vamos a estar y cómo vamos a entender este problema. Esta es una mujer de 62 años, tratada hace 30 años por un sarcoma óseo, que recibió dosis altas de antraciclina, que no tuvo controles posteriores en todo su seguimiento durante los años que siguieron el tratamiento, y que debutó con un cuadro de insuficiencia cardíaca. Nosotros la conocimos en la guardia del hospital, la internamos en la unidad coronaria, le hicimos tratamiento de balance negativo, requirió drogas inotrópicas y en la misma internación requirió un trasplante cardíaco ortotópico. Esto un poco para traer un poco la gravedad de este problema, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos este problema, sabemos que los pacientes no pasan de este estadio a este estadio, no pasan de una función ventricular normal a un deterioro muy importante o severo de la función ventricular de un día para otro. Y además de eso sabemos que contamos con hoy en el año 2021, contamos con distintas herramientas de detección para darnos cuenta de que el problema está ocurriendo, para darnos cuenta de que este problema está avanzando en el tiempo, y un poco la idea es de esta charla justamente discutir un poco estas cosas. En primer término, lo que podemos hacer o lo que podemos prevenir es que la cardiotoxicidad aparezca, que el daño celular o que el daño miocárdico aparezca por este tipo de drogas. Esas son las estrategias para evitar la toxicidad celular, y para eso muchas veces tenemos que valorar el riesgo. Tenemos que valorar el riesgo porque eso nos va a llevar a tomar decisiones clínicas en base a cómo vamos a plantear esa quimioterapia, qué estrategia eventualmente podemos usar de cardioprotección y qué estrategia de vigilancia vamos a tener con ese paciente. ¿Cómo estratificamos el riesgo? No solo tenemos que tener en cuenta el riesgo cardiovascular, que todos los cardiólogos sabemos hacer, sino también tenemos que tener en cuenta el riesgo que tiene el tratamiento que el paciente va a recibir. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos centramos en las antraciclinas no tienen el mismo riesgo, no todas las antraciclinas son iguales, y tampoco tiene el mismo riesgo la dosis que el paciente reciba de antraciclinas. Cuando el paciente supera una dosis muy elevada, el riesgo sin duda aumenta. Con respecto a eso, las más seguras demostraron ser las antraciclinas liposomales, y eso podría ser una primera estrategia de prevención. Es decir, bueno, si tenemos que usar antraciclinas, usemos formas liposomales. El gran problema, las formas liposomales tienen cambios en su farmacocinética porque vienen con una cubierta de lípidos, tienen igual efectividad antitumoral, pero no penetran en la célula miocárdica. El problema es el costo, cerca de $3.000 cada aplicación contra los 30, 40, $50 que vale una aplicación de las antraciclinas comunes. Entonces, la primera estrategia basada en eso, la verdad que no la podemos transformar en una estrategia universal. La segunda estrategia que podríamos pensar es cambiar la biodisponibilidad, cambiar un poco la forma de administración de las antraciclinas. Esto se ha probado en distintos ensayos, porque sabemos que la cardiotoxicidad estrictamente está ligada al pico de dosis, mientras que la efectividad antitumoral está ligada al área bajo la curva de la distribución en sangre de las antraciclinas. Si nosotros transformamos esta curva con un pico muy alto en curvas más bajas, con picos bajos, pero con áreas bajo la curva que se van sumando, porque el efecto antitumoral depende de la dosis acumulada, sabemos que el pico de dosis va a bajar, pero el área bajo la curva se va a mantener igual. Vamos a bajar la cardiotoxicidad, vamos a mantener la efectividad antitumoral. El problema es que los pacientes tienen que estar internados al menos 3 días, aumentamos los tiempos de internación, aumentamos los costos. Tampoco podemos transformar esta estrategia en una estrategia universal. Otra estrategia podría tener que ver con el uso del desrazoxán. El desrazoxán es un quelante de hierro. Inicialmente se interpretó que la función por la cual protegía el miocardio frente a las antraciclinas era esta,
hoy se sabe que el mecanismo está más ligado a inhibir la unión de las antraciclinas con su sitio blanco de acción en el miocardio, que son las topoisomerasas 2B. Mediante esta unión, las antraciclinas generan mucho daño, la disfunción mitocondrial, la generación de radicales libres, la ruptura de cadena, de doble cadena de ADN. Inhibiendo esta unión, podemos de alguna forma prevenir. El Daraxonban está probado por numerosos ensayos, algunos incluso ensayos clínicos randomizados. En este metaanálisis publicado recientemente se tomaron en cuenta ensayos clínicos randomizados y ensayos retrospectivos, un uso y una ventaja clara a favor del Daraxonban, disminución del riesgo relativo cerca del 20%, sin embargo, manteniendo la respuesta oncológica. Perdón, pero sin embargo la FDA solo autoriza su uso en cáncer metastásico de mama, recidivas de cáncer de mama ya tratados, con lo cual la indicación sigue siendo para un grupo muy pequeño de pacientes oncológicos. ¿Qué pasa con los fármacos en prevención primaria? Es decir, acá sabemos cuándo va a venir la noxa, sabemos cuándo va a aparecer el problema, sabemos la fecha y la hora en la cual el paciente va a ser sometido a un tratamiento. ¿Por qué no adelantarnos? Tratar a estos pacientes con IECA, con beta-bloqueantes, con ARA2, incluso con antagonistas de aldosterona, con estatinas, y de esa manera prevenir la cardiotoxicidad. Esto fue por numerosos ensayos probados, incluso muchos de ellos también randomizados, la gran mayoría de los más importantes resumidos en este metaanálisis publicado en JACC hace 2 años, cerca de 2.000 pacientes, en los cuales los autores terminan concluyendo de que es importante el beneficio, pareciera haber una tendencia importante con cerca de 4 puntos de protección a favor de la protección para el uso de estos fármacos, pero los autores terminan concluyendo a partir del análisis de la evidencia de que no hay una suficiente evidencia para utilizar estos fármacos, tanto sea ARA2 o beta bloqueantes en el uso como estrategia preventiva para el uso de pacientes sometidos a tratamientos con potencial riesgo cardiotóxico. ¿Cuáles son las críticas? Resumidas, las críticas terminan siendo estas. Son ensayos muy pequeños, de bajo poder, muchas veces los puntos finales son muy disímiles. Cuando uno entra a leer los estudios, ve que la fracción de eyección o la definición de cardiotoxicidad es muy blanda, los beneficios están representados por cambios muy chiquititos en la fracción de eyección, las poblaciones son muy distintas, diferentes esquemas de tratamiento, generalmente son seguimientos a muy corto plazo, es decir, todavía no tenemos hoy evidencia fuerte para indicar tratamiento de cardioprotección con este tipo de fármacos. ¿Qué pasa cuando la troponina empieza a aumentar? Si la troponina empieza a aumentar, probablemente estemos a tiempo de tratar y probablemente podamos tener algún beneficio con el tratamiento. Esto fue probado por el grupo de Cardinales hace muchos años, 114 pacientes en los cuales se randomizó, eran pacientes con troponina alta pero con función ventricular normal, y se randomizó a IECA y rama placebo. Los que recibieron rama placebo, la fracción de eyección disminuyó, los que recibieron IECA en este estadio de troponina alta, fracción de eyección normal, mantuvieron una fracción de eyección estable. Algunas guías incluso lo incluyen. Solicite troponinas y si la troponina es positiva, trate a estos pacientes con enalapril por 1 año. La verdad que todavía creo que no tenemos tampoco suficiente evidencia para demostrar esto. El siguiente escalón en ese gráfico continuo de riesgo que vimos al principio es el daño de fibra, y el daño de fibra lo podemos ver con el strain longitudinal global. Este año se publicó finalmente los hallazgos y los resultados del estudio SUCOR, que se publicó en JACC, que lo que hicieron los investigadores fue randomizar a una estrategia guiada por strain, definiendo cardiotoxicidad con una caída de 12% relativo del strain longitudinal global, y una rama guiada por estrategia convencional por fracción de eyección, definiendo un punto final primario con fracción de eyección al año. Los investigadores terminan concluyendo de que no hubo diferencias en el punto final primario de fracción de eyección global entre los dos grupos, pero sí encontraron hallazgos muy interesantes en cuanto a los análisis de subgrupos por grupo tratado. Es decir, los pacientes que recibieron estrategia de cardioprotección, que recibieron tratamientos en la rama guiada por strain o en la rama guiada por fracción de eyección, sí encontraron diferencias en esos grupos cuando los pacientes fueron tratados. Cuando los pacientes fueron tratados en la rama por strain, demostraron una reducción del riesgo de desarrollar cardiotoxicidad en este subgrupo del 57%. Entonces se plantean, y hubo varias editoriales al respecto, de si cuando tratamos por fracción de eyección estamos llegando un poco tarde. ¿Por qué? Porque los pacientes que tuvieron una respuesta normal, es decir, cuando fueron tratados por fracción de eyección,
el 65% terminó con una fracción de eyección alterada, mientras que cuando se trató por strain, el 61% terminó con una respuesta ventricular normal, solo el 39% evolucionó a la disfunción ventricular. ¿Qué pasa? Cuando esto sigue avanzando, ya pasamos por el aumento de la troponina, el daño de fibra miocárdica, y empezamos a ver impacto en la fracción de eyección. Bueno, esto es muy importante también diagnosticarlo a tiempo. Este es un trabajo de los más grandes, una corte prospectiva publicada por el grupo también de Cardinale, donde lo que encontraron más de 2.600 pacientes es que primero que el 98% de los pacientes tienen disfunción ventricular asintomática, es decir, casi todos los pacientes tienen disfunción ventricular y esto no genera síntomas. Pero es radicalmente importante tratar a estos pacientes en forma temprana, y temprana estamos hablando antes de los 3 meses de aparecida la disfunción ventricular, porque cuando hacemos esto, las posibilidades de mejoría de la fracción de eyección superan el 80%. Es decir, cuando tratamos a tiempo la disfunción, hay mucho por hacer, el daño no es irreversible y la fracción de eyección tiende a mejorar. Como mensaje final, quiero volver al caso inicial. Esta mujer recibió el trasplante cardíaco ortotópico, tuvo 30 años sin ningún tipo de control cardiovascular. Y como decíamos, en cuanto al evento dicotómico, esto no es un evento dicotómico. Esto probablemente hubo seguramente muchas banderas rojas en el seguimiento de estos pacientes. Hay muchas estrategias para detectar esto a tiempo. La cardiotopsia sin dudas es un continuo de riesgo, no es un evento dicotómico. Hoy tenemos muchas estrategias de prevención para evitar sobre todo y prevenir el desarrollo posterior e ir pasando estos distintos escalones de daño miocárdico, y la mejor estrategia sin dudas es el seguimiento cercano y la detección precoz de cardiotoxicidad. Muchísimas gracias.